Conciencia Saludable, del Plan de Salud del Hospital Universitario Austral, presenta Charlas con mi médico, un ciclo de entrevistas con destacados profesionales médicos para conocer todo sobre los temas de salud que más te interesan, con lenguaje claro y preciso que no te podés perder. Bienvenidos a este nuevo encuentro de este ciclo de charlas que se llama Charlas con mi médico. Yo soy la doctora Celeste Berecoichea, jefa del Servicio de Medicina General Ambulatoria, y en el día de hoy tendremos con nosotros a la doctora Wanda Kornstein, que es la jefa del Servicio de Prevención y Control de Infecciones de nuestro hospital. Muchas gracias, Wanda, por estar con nosotros. Muchas gracias, Celeste, muchas gracias por la invitación. Bueno, te queríamos usar para sacarnos todas las dudas acerca de la pandemia. Bueno, espero poder cumplir con esas expectativas. Queríamos que nos cuentes un poco cuál es el pronóstico de la pandemia en los próximos meses. ¿Qué tenemos que esperar con respecto a esto? Bueno, el tema de la pandemia este año realmente nos llevó a una situación muy crítica y lo que uno vio en este año es que seguimos a lo que sucede en Europa. En tiempos, claramente tenemos el tema de la estacionalidad, no es lo mismo el invierno de ellos que el nuestro, pero acompañamos tardíamente lo que sucede en Europa. Entonces uno puede pensar que vamos a tener una segunda ola que va a llegar cuando aparezca el otoño o quizás un poco antes, fines de febrero, principios de marzo, y un poco asemejando lo que sucede en Europa, en la mayoría de los países donde los sistemas de salud se vieron bastante amenazados con este nuevo incremento abrupto de casos. ¿Y explícanos a todos qué es un rebrote? Bueno, un rebrote es la situación epidemiológica donde hay un aumento de casos más allá de lo esperado que muchas veces intenta o que lleva al colapso de los sistemas de salud. O sea que un rebrote es la aparición de forma escalonada a lo largo de los días de un aumento de casos no esperados. ¿Y esto por qué se da? Y bueno, en esto hay un análisis muy importante porque este virus tiene que ver con el comportamiento. Es un virus respiratorio, de contagio respiratorio y de contacto estrecho. Entonces uno lo que ve y lo que pudo analizar en Europa es que cuando perdimos la percepción del riesgo, en este caso nos ponemos junto a otro muy cerquita, no usamos el barbijo o lo bajamos o nos mantenemos en lugares cerrados, fundamentalmente esto ocurre cuando aparece el frío, entonces es ahí donde aparece este nuevo incremento de casos. O sea que lo que uno tiene que tener bien en cuenta es que si nosotros podemos mantener las medidas de prevención que aprendimos a hacer en este tipo de virus y que también es para influenza, por ejemplo, eso es lo que hace que no haya un rebrote o un aumento importante de casos en los próximos días o en los próximos meses. Y con respecto al rebrote, ¿se espera que sea de una magnitud inferior, igual o superior a la que ya tuvimos acá en la Argentina? En realidad todo esto son visiones tomando en cuenta lo que sucede en otros países. No podemos asegurar cómo va a darse específicamente, pero teniendo en cuenta esto de lo que le sucede a otros lugares, creemos que podría ser mucho mayor el número de casos del que tuvimos hasta la fecha. Y hasta que llegue la vacuna, ¿cuáles son las medidas que vos considerás que nosotros tenemos que seguir aplicando o aumentar la intensidad de lo que ya veníamos haciendo? Bueno, en eso, Celeste, es importante que la gente entienda que la vacuna no es una estrategia que sea precoz, o sea que va a ser en lo inmediato, sino que la estrategia de vacunación va a llevar tiempo. Por eso es importante que volvamos a entender cuáles son las medidas básicas de prevención y que realmente nos protegen más allá de la vacuna. Y esto fundamentalmente se da en el distanciamiento social, o sea, esta distancia que podemos tener vos y yo más allá de 1,5 metros con el colega, con el de al lado, con el compañero, con el amigo. También el uso de la máscara facial, la máscara que se use adecuadamente, protegiendo la nariz, protegiendo la boca, porque si nosotros lo usamos por debajo de la nariz o por debajo de la boca, no tiene ninguna estrategia de protección, no tiene ninguna medida de protección de esa manera. La higiene de manos frecuente, cada vez que tocamos superficies altamente de contacto o cada vez que salimos a comprar cosas al supermercado, todo eso requiere luego una higiene de manos.
o sea, cuántos hay que lavarse las manos lo más que se pueda, continuamente, y también mantener aireado el ambiente. Esto se vio a lo largo de la pandemia, que si nosotros nos mantenemos en lugares cerrados, con la puerta cerrada, las ventanas cerradas, la aerosolización que puede generar nuestra voz, nuestro estornudo, nuestra forma de hablar, hace que se quede en el ambiente. Por lo tanto, mantener las ventanas abiertas y estar en lugares al aire libre es lo que impide que podamos tener un contagio masivo. Esto son estrategias desde el punto de vista individual. Hay otras estrategias que tenemos que seguir sosteniendo, que tienen que ver con la detección precoz de casos, con el aislamiento preventivo, o sea, aquel que tenga algún síntoma debería aislarse, consultar, estudiarse para COVID, para evitar que contagie al resto de los convivientes y de la población. Entonces esas son medidas que hay que sostenerla, la detección precoz, el aislamiento, el rastreo de contactos para también la cuarentena preventiva. Y una cosa que es importante destacar, que ahora que vienen las vacaciones, es evitar los viajes, o sea, tratar de minimizar la posibilidad de ir, por ejemplo, a países como Estados Unidos, Europa, que tienen una situación epidemiológica no controlada y que puede llevar también a que el paciente o la persona se infecte durante estos viajes. La higiene de las superficies, la higiene de los lugares comunes, las higienes de la casa, todo eso es otra de las medidas importantes para mantener el virus alejado de nuestra casa y de nuestros convivientes y nuestros familiares. Y una preocupación que ahora está mucho en la cabeza de los padres es cómo manejarse con los chicos y las colonias de vacaciones. Bien, eso es algo muy importante porque la colonia de vacaciones es una forma también de sociabilizar y es importante en esta época del año que los niños, después de este año tan duro que han tenido, vuelvan a tener un contacto con sus compañeros y con sus amigos. El concepto importante es que las piletas, el cloro no contagia, o sea, el COVID es lábil a todas estas sustancias como el cloro, por lo tanto, durante lo que es la pileta o la recreación no hay posibilidad o hay mínima posibilidad de contagio. Los lugares más complejos son los lugares de aglomeración de chicos, por ejemplo los vestuarios, por ejemplo las áreas comunes de comedor, todas estas situaciones deberían hacerse al aire libre, con distanciamiento y idealmente deberían hacerse en burbujas, o sea, tener grupos pequeños con un docente, con un profesor de educación física, donde la burbuja se mantenga alejada del resto de las burbujas y manteniendo los lugares comunes con la menor cantidad de gente posible, como los vestuarios o como los lugares para comer. Si uno puede tener un protocolo de esta manera, bastante seguro y con distanciamiento, creo que la verdad que no veo ningún impedimento para tener una colonia de vacaciones funcionando, ¿no? Con respecto al otro tema que está ocupando mucho la cabeza de las personas, que es la vacunación. ¿Cuáles son los grupos que ustedes estiman de riesgo que van a ser los primeros beneficiarios de esta vacunación? Sí, a mí me parece, Celeste, que el tema de la vacunación es un tema que lamentablemente se manejó en forma inadecuada a nivel de la comunicación. Entonces se puso la vacuna en un lugar como milagroso y la realidad es que sí es una vacuna que ha demostrado, son varias vacunas que están en vías de salida hacia la comunidad, que han demostrado una eficacia más allá del 90%, eso significa que nos protege efectivamente con esta generación de anticuerpos, que es muy bueno para una vacuna y que tiene eventos adversos dentro de lo esperado, ¿sí? Más allá de esa estrategia de vacunación, lo que uno tiene que pensar con respecto a la vacuna es que no va a llegar en forma inmediata, que no es que mañana vamos a disponer de esa vacuna, sino que va a empezar a ser una vacunación escalonada de acuerdo a las dosis que van a llegar a la Argentina y que va a distribuir el Ministerio de Salud, pero va a priorizar las personas de riesgo. Personas de riesgo se consideran aquellos que tienen cardiopatías, que son enfermos EPOC o enfermedades pulmonares crónicas, diabéticos, obesos, enfermedad cardiovascular como hipertensión severa, y en ese grupo de riesgo está también el personal de salud o el personal que tiene contacto o el personal de las fuerzas de primera línea, ¿no? Entonces la vacunación se va a centralizar y
por supuesto, mayores de 65 años. Entonces, la vacunación se centraliza en esa gente, en ese personal, y por lo tanto va a ser en forma escalonada. Y también tener en cuenta que el principio de equidad en la vacunación que tendría que regir en todo el territorio nacional y en el mundo, se va a desarrollar de forma lenta. Por lo tanto, tenemos 6 meses, de acá a 6 meses, para prepararnos, recibir la vacunación en forma escalonada, primero el personal de riesgo, primero el personal de exposición a COVID de alto riesgo, y luego se prevé una segunda o tercera etapa de vacunación hacia la población general. No hay suficientes dosis en este momento, porque no hay una producción masiva en este momento para que podamos vacunar a todo el país o a toda la gente. Por lo tanto, debemos continuar cuidándonos para convivir con este virus y limitar la diseminación con las medidas básicas. Con respecto a los tipos de vacunas, hoy se habla mucho de la rusa, o sea, cada una tiene un nombre. ¿Hay algo particular que uno tenga que saber de cada una de estas? Bueno, ¿Algo nos puedes contar? Sí, lo importante de saber de las vacunas, ¿por qué la rusa decimos que no? O la primera sensación es que no. Es porque nosotros en general, los médicos o los que nos dedicamos a esto, no tenemos mucha bibliografía rusa, no leemos muchas publicaciones rusas, por lo tanto la forma en que ellos manejan la información nos deja muchas dudas, pero porque no la conocemos, no porque sea buena o mala, porque no la conocemos. Bajo esa sensación de desconocimiento, nosotros lo que hacemos es esperar los estudios de eficacia y seguridad que hace toda vacuna en su proceso para salir a la comunidad y que están realmente haciéndose. Tenemos que esperar sus resultados, después tenemos que esperar que la ANMAT, que es nuestro centro regulador, como es la FDA en Estados Unidos, la apruebe, y una vez que todas esas instancias sean realizadas de forma adecuada, es cuando estaríamos en condiciones de decir sí a la vacuna, y es el momento en que esa vacuna se va a implementar en la población. Por lo tanto, no es que hay vacunas buenas y malas en este momento, sino que están en un proceso habitual de aprobación, que son estudios de estudios de eficacia y seguridad. La vacuna rusa está en su proceso de eficacia y seguridad y vemos los resultados en estos días. La otra vacuna, que es de Pfizer, ya publica un análisis preliminar de 18.000 pacientes por rama, por lo tanto uno hablaría de una potencia importante y con eventos adversos, por lo menos en los primeros 2 meses, bastante bajos o de moderada magnitud. Por lo tanto, hoy lo que uno sabe con la situación que tenemos hoy de bibliografía, de trabajos publicados, es que las vacunas son prometedoras, son eficaces y nos van a ayudar a combatir el virus. Lo que tenemos que esperar prudentemente son el desarrollo de los estudios para ver la eficacia y seguridad a corto y a largo plazo. Estas vacunas se siguen a 2 años, pero bueno, claramente no vamos a tener esos datos ahora, pero creo que es eso, que no es que hay una buena y una mala, sino que faltan estudios, faltan resultados de los estudios para saber cuál es mejor, cuál tiene mayor eficacia, cuál tiene menos eventos adversos. Pero lo que es importante, la población tiene que entender que ninguna vacuna sale al mercado o sale a la población sin que tenga un aval atrás, un background de información que haga de seguridad hacia la población, de que no expongamos a nadie en un riesgo mayor que la enfermedad. Porque ese es el otro miedo de la población, de que los procesos se adelanten tanto según las necesidades que estamos teniendo actualmente y que esto, digamos, salga antes de lo que estaba previsto en un primer momento. Que se queden tranquilos, que en realidad hoy se basa todo en el método científico. Uno mira, por eso les cuento, 18.000, 36.000, 42.000 pacientes que ya la recibieron y que vemos eventos adversos inmediatos, a largo, por lo menos dentro de los 2 meses, y por ahora los estudios son prometedores y los resultados son prometedores. Lo que sí es importante entender que la vacuna no entra, o por lo menos para mí el lugar no es el lugar del sí a la vacuna o no a la vacuna, de esta controversia de los que quieren o que están apoyando vacunas y las que dicen que no sirven las vacunas. Las vacunas sirven, las vacunas han demostrado a lo largo de nuestra vida que han controlado enfermedades, que han erradicado enfermedades, y esta va a tener
en forma un poco más acelerada, pero los mismos procesos que tiene cualquier tipo de vacuna que hoy recibimos en nuestra vida, ¿sí? Y con respecto a las fiestas, las reuniones sociales, es un momento en que todos queremos reunirnos, más después de tantos meses de aislamiento social. ¿Cuáles son tus recomendaciones como especialista? Bueno, Celeste, eso es importante, no dejar de cuidarnos durante las fiestas y más teniendo en cuenta que vamos a tener contacto muchos de nosotros con las personas más vulnerables, que son nuestras personas mayores. A ellos tenemos que cuidar fundamentalmente. ¿Y qué les sugiero yo? Primero, realizarlo en lugares abiertos, al aire libre, si quieren en una plaza, pero al aire libre. Tratar de mantener los grupos familiares, o sea, no más de 10, 12 personas, y si hay 2 grupos familiares, quizás hacer 2 mesas, una para una familia, otra para la otra, pero teniendo contacto, ambas mesas más allá de 1,5 metros, y por eso poder compartirlo. Esa es la manera más segura. Recuerden que nuestros convivientes son aquellos que estamos en la casa y convivimos todos los días, y en ese marco sonían nuestras burbujas de prevención entre cada una de las familias. Cuidemos a nuestros mayores, mantengámoslos a distancia del resto de la familia, de los niños. Recuerden que el 50% de esta enfermedad se contagia a través de las personas asintomáticas, entonces uno debe pensar que cualquiera es potencialmente infeccioso y cuidarnos entre todos hace cuidar a la gente más vulnerable también. Y cuando tengamos que comer, nos sacamos el barbijo, mantenemos la distancia y comemos, y cuando tenemos que ingresar a los lugares donde son cerrados o donde están las ventanas más en los ambientes cerrados, de donde está la cocina, donde está el baño, utilizar el barbijo. La higiene de manos frecuente, cada vez que vamos a comer, cada vez que terminamos de comer, cuando vamos al baño, cuando vamos a la cocina. Y lo de siempre es protegernos, cuidarnos entre todos. Quizás el mensaje es eso, pensar en nosotros y pensar en el otro para evitar que nuestros adultos mayores en estas fiestas, o sea, tratar de que mantengamos un ambiente festivo, alegre, después de un año tan difícil, pero cuidándonos entre todos. Con respecto a las vacaciones, ¿qué cuidados considerás que debemos de tener desde el viaje en adelante, no? Sí, bueno, vacaciones necesitamos, sin duda. Importante tener en cuenta, para lo que es el viaje propiamente, el traslado, digamos, propiamente dicho, si vamos en auto, si estamos con nuestros convivientes, debemos mantener las ventanas, se puede mantener abiertas o cerradas, pero si en el auto nuestro o en el micro van gente de distintos tipos, hay que mantener el barbijo colocado, nariz y boca durante todo el viaje. Y si se pudiera abrir las ventanas del auto, sería una estrategia muy buena para mantener la aireación del auto. Eso con respecto al traslado. Después todo lo que tiene que ver con avión, ya tenemos protocolos a nivel de los aeropuertos para manejarnos de manera segura. Una vez que llegamos al lugar a donde tenemos, es ideal tratar de mantener lugares donde no haya aglomeración de gente. O sea, yo el otro día miraba un poco los diarios, las imágenes de las playas. Eso asusta, o sea, asusta porque si nosotros nos aglomeramos y hay mucha gente sin barbijo en un lugar, aunque sea en el aire o que sea en una playa, eso nos pone en riesgo. Entonces tratar de mantener distancia de sombrilla a sombrilla o de silla a silla que sea más allá del 1,5 metros, si se puede 2 metros sería ideal. Y mantenernos en nuestro circuito familiar más de convivientes, o sea, los que vamos de vacaciones donde estamos todos juntos. Ahora, cuando tenemos que interactuar con otras familias, con otras personas, utilizar el barbijo, higiene de manos, lugares abiertos y en el entorno donde estemos, mantenerlo limpio. Eso es como concepto durante todas las vacaciones. ¿Qué pasa con el mar? El mar no contagia. Lo que contagia, el COVID no está en el agua y no es resistente a ninguna solución de limpieza habitual. Cloro, detergente, todo eso, el COVID se va del COVID, no resiste esos productos de limpieza o de higiene. Lo que tenemos que tener en cuenta es que sí, el de al lado nuestro puede tener COVID, potencialmente. Entonces tenemos que cuidarnos de esto, de no mantener un contacto estrecho por tiempo prolongado, sin utilizar el barbijo, sin higienizarnos las manos y sin hacer todas las medidas de prevención adecuadas. Entonces mi mensaje para las vacaciones es que seamos responsables de lo que hacemos, responsables de cómo cuidamos a nuestro amigo, a nuestro colega y a nuestro vecino.
siempre tener en cuenta que de lo que yo haga depende el cuidado mío y del otro. Y tenemos que aprender culturalmente a cuidarnos entre todos. ¿Qué considerás vos a título personal que es un médico de cabecera? Bueno, me formé como médica clínica primero, hice mis 4 años y luego hice 4 años más para ser infectóloga. Y yo creo que el médico clínico, el médico de cabecera, es una persona fundamental en las familias, en las personas. Es ese médico que te conoce en tu historia, en tu contexto, en tus enfermedades. Hoy sabemos que las enfermedades son un conjunto o es el resultado de muchas cosas que nos pasan, que no solamente es orgánico, sino que tiene que ver con nuestro entorno, con nuestras familias, con nuestra historia. Así que yo considero que el médico de cabecera, y te voy a confesar que lo he pensado muchas veces a lo largo de mi carrera de ser médica de cabecera, porque es conocer la persona y a su contexto, a su familia, a sus seres queridos y acompañarlos durante la salud y durante la enfermedad también. Así que a mí me parece que es una de las profesionales más importantes y valiosos y que tiene que volver a ser el origen de la medicina, para que luego los especialistas tomemos un rol cuando esas instancias se acaban y donde haya enfermedades específicas que requieran de profesionales específicos. Pero claramente creo que el médico de familia es el que nos conoce a nosotros, nuestro entorno y nuestra historia. Muchas gracias por haber compartido esta charla súper interesante con nosotros. Los esperamos en la próxima charla, en este ciclo de entrevistas que se denomina Charlas con mi médico, y los invito a que nos sigan en Instagram TV del Plan de Salud del Hospital Universitario Austral. Presentó Charlas con mi médico, Conciencia Saludable, del Plan de Salud del Hospital Universitario Austral. Vocación por cuidarte.